Bueno, muchachos, hoy vamos a hablar de la división de números decimales. En la división de números decimales existen tres casos. Vamos a ver tres casos en la división de números decimales. Sí, división de números decimales. Listo. Vamos a encontrar tres casos. El caso número uno. Caso número uno es cuando encontremos la división de un número decimal, entre un número natural, ¿sí? O sea, un número decimal dividido entre un número natural. Ese es nuestro primer caso. Listo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos con un ejemplo aquí de la guía. Para eso resolviéndolo aquí enseguida de la guía. Vamos los tres casos son cuando encontremos la división de un número decimal entre un número natural, como el caso del punto A. Tenemos un número decimal dividido entre un número natural. El caso 2, donde encontremos la división de un número natural entre un número decimal, que sería el punto E. Y el caso número 3 es cuando encontremos la división de un número decimal entre un número decimal. Listo. Entonces vamos a ver el caso número 1. Cuando encontramos la división de un número decimal entre un número natural. Entonces vamos a realizar el ejemplo del punto A, que sería 14,4 entre 8. 14,4 sería 74,4 dividido entre 8, ¿sí? Entre 8. Entonces, muchachos, cuando tengamos este primer caso, que es un número decimal entre un número natural, vamos a realizar una división normal. Vamos a realizar una división normal, como estamos dividiendo números naturales. Y cuando bajemos la primera cifra decimal, vamos a colocar la coma en el cociente, ¿sí? ¿Cuál es la primera cifra decimal? El 4, ¿verdad? Lo que está después de la coma son las cifras decimales. Entonces, después de la coma hacia la derecha tenemos el número 4, esa es la primera cifra decimal. Cuando bajemos esa cifra decimal, enseguida colocamos la coma. Entonces, vamos a ver cómo se realiza. Vamos a ver cómo se realiza. Tenemos 74,4 entre 8. Y tenemos esa división. Vamos a realizar esa división. Entonces vamos a empezar a dividir normal, como estamos dividiendo números naturales. Entonces, cogemos nuestra primera cifra, que es 7, ¿verdad? Pero dividendo es 7, el divisor es 8. Entonces, como el dividendo es menor que el divisor, es decir, 7 es menor que 8, entonces no se puede, tomamos las dos cifras, sería 74. Entonces vamos a dividir 74 entre 8, ¿verdad? 74 entre 8. Eso cabería a 9, ¿verdad? A 9. 8 por 9 daría 72. Entonces, cabe a 9. Colocamos aquí 9. 9 por 8, 72. Que 72 para llegar a 74 serían 2. O 74 menos 72 serían 2. O sea que aquí sería 2. Listo. Ahora bajamos nuestra siguiente cifra decimal. Si ustedes observan, es el 4 que está después de la coma, es nuestra primera cifra decimal. Cuando bajemos ese número que está después de la cifra decimal, inmediatamente colocamos una coma acá en el cociente, es decir, de este lado. Ahí iría coma enseguida. Y ahora sí, vamos a dividir 24 entre 8, un número multiplicado por 8 que me da 24, se aproxima al 24, ese sería 3, ¿verdad? Porque 8 por 3, 24. ¿Listo? Y de esa manera hemos terminado nuestra división, ¿sí? Nuestra división. Listo. Entonces, dividir 74,4 entre 8 va a ser igual a 9,3. Ese sería nuestro primer caso. Ahora vamos a ver nuestro segundo caso.
Caso número 2. Caso número 2. En este caso número 2 es cuando encontremos la división de un número natural entre un número decimal. Un número decimal, un número natural entre un número decimal. ¿Listo? En este caso, cuando encontremos la división de un número natural entre un número decimal, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, si nos vamos acá a la guía, vamos a ver que el ejemplo sería el punto E, que sería dividir 440 entre 0,5. 440 entre 0,5. Entonces vamos a hacer esa división. 440 entre 0,5. Vamos a ver, ese sería el punto número E de la guía. Punto E sería la división de 440, que es un número natural, entre 0,5, que es un número decimal. Entonces, cuando encontremos una división de este tipo, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a multiplicar tanto el dividendo, que es 440, como el divisor, que es 0,5, por una potencia de 10 que tenga el número de ceros, tantos cifras decimales tenga el divisor. ¿Listo? ¿Cuál es el divisor aquí? 0,5. Ese es el divisor. El número que divide se llama divisor. ¿Cuántas cifras decimales tiene el divisor? Tiene una sola. O sea, ¿cuántos números hay después de la coma? Después de la coma hay uno solo, que es el 5. O sea, hacia la derecha. Entonces, por lo tanto, tiene una sola cifra decimal. Entonces, esa potencia de 10 que tiene un solo cero sería 10. O sea, el 1 con el 0 sería 10. Si tiene 2 ceros sería 100. Si tiene 3 ceros sería 1000. Si tiene 4 ceros, 10.000 y así sucesivamente. Pero eso depende de las cifras decimales que tenga nuestro divisor. Como el divisor tiene una sola cifra decimal, entonces vamos a multiplicar tanto el dividendo como el divisor por 10. Entonces, ese es nuestro primer paso. Multiplicar el dividendo, que sería 440, lo vamos a multiplicar por 10. Listo. Si yo multiplico 440 por 10, me da 4.400. 4.400. Y también voy a multiplicar nuestro divisor, que sería 0,5 por 10. Y si yo multiplico 0,5 por 10, multiplicar un número decimal por una potencia de 10 simplemente es correr la coma hacia la derecha según el número de ceros que tenga la potencia. Como la potencia es 10, solo tiene un solo cero, corro la coma un solo espacio, o sea, me vuelve hacia el 5. O sea, es decir, que multiplicar 0,5 por 5 es lo mismo que decir 5, ¿sí? Ahí. Entonces, ahora lo que vamos a realizar es la división de esas multiplicaciones, la división de 4.400 entre 5. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ahora dividimos 4.400 4.400 entre 5. Listo. Entre 5. Listo, vamos a realizar esta división. Entonces, normalmente, tomamos la primera cifra, que es 4, ¿verdad? Pero 4 entre 5 no se puede, entonces debo tomar dos cifras. Entonces voy a dividir 44 entre 5, ¿verdad? Eso cabería 8, porque a 9 se pasa, de 9 por 5, 45, cabe a 8 entonces. Cabe a 8. Entonces yo pongo aquí 8, ¿verdad? 8.
8 por 5, 40. Para llegar al 44 serían 4. Y bajo nuestra siguiente cifra, que es el 0. ¿Verdad? 0. Ahora, un número que multiplicado por 5 me dé 40, se aproxima al 40, sería el 8, ¿verdad? 8. 8 por 5, 40, que al 40, 0. Muy bien. Como nuestra siguiente cifra es 0, bajo 0 y agrego 0 acá. Y terminaríamos nuestra división. Y ese sería cuando dividimos un número natural entre un número decimal, debemos realizar esos pasos que indiqué. Y por último, tenemos nuestro tercer caso número 3. Caso número 3, que va a ser igual, que sería cuando un número decimal entre un número decimal. Un número decimal entre un número decimal. Esa división. Y vamos a tomar como ejemplo el punto C de la guía, que sería 31,28 entre 4,6. 31,28 entre 4,6. Entonces, ese sería el punto C. C. Punto C. Listo. Sería 31,28 entre 4,6. Bueno, cuando tenemos una división de este tipo, donde es un número decimal entre un número decimal, vamos a realizar el siguiente paso. Nuestro primer paso es multiplicar tanto el dividendo, que sería 31,28, como el divisor, que sería 4,6, por una potencia de 10 que tenga tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor. Como nuestro divisor es 4,6, después de la coma hay una sola cifra que es el 6, entonces debemos dividir por 10 porque va a tener un solo cero, ¿verdad? Entonces debemos multiplicar tanto el dividendo como el divisor por 10. Es decir, 31,28 lo vamos a multiplicar por 10 y 4,6 lo vamos a multiplicar por 10. Ese sería nuestro primer paso. Ya multiplicamos 31,28. Vamos a multiplicar por 10. ¿Sí? Por 10. Y eso va a ser igual. Multiplicar un número decimal por una potencia de 10 simplemente es rodar la coma hacia la derecha el número de ceros que tenga la potencia. Como en nuestro caso es 10, simplemente ruedo la coma hacia la derecha un espacio. Entonces me va a quedar, si ruedo la coma, me va a quedar la coma entre medio del 2 y el 8. Entonces me va a quedar 312,8. ¿Verdad? Esa sería la división. Y ahora también vamos a multiplicar 4,6 por 10. ¿Ya? Por 10. Entonces, me va a quedar que esto va a ser igual. Simplemente rodo la coma hacia acá, quedaría fuera, entonces me quedaría el número 46. ¿Listo? 46. Entonces, simplemente lo que voy a hacer ahora es dividir 312,8 entre 46. ¿Verdad? Esa es la división que nos va a quedar. Entonces, realizo esa división. Y listo. Entonces, vamos a dividir 312,8 entre
entre 46. Listo, entre 46. Vamos a realizar esa adición. Listo. Aquí. Vamos entonces a realizar esa división. Entonces, cogemos nuestro primer número que sería 31, dos cifras y dos cifras acá, pero bueno, observamos que 31 es menor que 46, entonces cogemos tres cifras. Entonces vamos a dividir 312 entre 46. 312 entre 46. Entonces, bueno, vamos a dividir 312 entre 8, eso cabería 312 entre 46 cabería a 6. Vamos a ver, 46 a 6. Me daría 276, ¿verdad? Entonces cabería 6. 6 por 46 me daría 276. Ahora 312 menos 276 me daría 36. Me daría 36. O sea, que diría 36. Y como nosotros hemos cogido tres cifras, la siguiente cifra que viene es el 8. Sería la primera cifra decimal, es decir, es la cifra que está después de la coma. Entonces, si bajo la cifra que está después de la coma, que sería el 8, tendría que colocar acá enseguida en el cociente la coma. ¿Listo? Esa es la condición. O sea, en sí, cuando nosotros hicimos la multiplicación por 10 y por 10 acá, me quedó el caso número 1. ¿Sí? Entonces bajamos la siguiente cifra, que sería ese número que está allí, ¿verdad? Ahora, muchachos, ya que ahora tenemos 368 entre 46, ¿verdad? Entonces, 368 entre 46, eso cabe más o menos a, creo que a 8. Sí, a 8 exactico, daría 8. 46 por 8 me daría 368. Y ahí terminaríamos con nuestra edición. Aquí daría 368 menos 368 daría 0, ¿verdad? Daría 0. Y aquí terminamos nuestra división. Entonces, ahí tenemos los tres casos. Los tres casos. En el caso número 3, cuando hacemos la multiplicación, nos puede quedar el caso 1 o nos puede quedar el caso 2. Entonces, lo aplicamos. En este caso, nos quedó el caso 1 y lo aplicamos. Entonces, de esta manera se resuelven, muchachos, las divisiones de números decimales. Divisiones de números decimales, muchachos. ¿Listo?